Gracias a todos y todas por conectarse hoy. Tenemos un panel nutrido de conferencistas. Nos acompañan Jimena Puyana, directora de Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Wendy Arenas, directora ejecutiva y cofundadora de ALISOS, Alianzas para la Sostenibilidad en la Amazonía. Y el señor Frank Pearl, que es consultor independiente y quien fuese en su momento ministro de Ambiente, alto consejero para la reintegración y alto consejero para la paz y miembro negociador del equipo del gobierno, tanto en el proceso con las FARC como con el ELN. Quiero agradecer al Instituto de Derecho Ambiental y a la Environmental Peacebuilding Association, la Asociación de Construcción de Paz Medioambiental, por apoyarnos en la organización de este evento, así como también al Centro para Estudios Internacionales y Globales de la Universidad de Duke. Este es un primer webinar que estamos organizando como una serie de 5 eventos para reflexionar en torno a los temas de construcción de paz medioambiental en Colombia, y el tema pues que nos convoca hoy tiene que ver con el COVID y la pandemia y cómo está incidiendo en, en la implementación de los acuerdos y en particular en el componente ambiental de los acuerdos. Tengo entonces el gusto de saludar y dar la bienvenida a nuestros ponentes. Para las personas que están fuera de Colombia, darles un breve contexto. Como sabrán, la mayoría, el gobierno de Colombia firmó un acuerdo de paz que ya lleva más o menos 3 años, casi 4 años de implementación, con un acuerdo bastante robusto, con distintos retos, oportunidades y amenazas que durante los tiempos de la pandemia pues hemos visto exacerbados, y precisamente pues, sobre eso vamos a conversar hoy. Solo para darles también una idea, según el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, en su último informe, el 25% de las disposiciones del acuerdo ya se han venido implementando de manera completa. Hay un 15% que tienen un nivel de avance intermedio y otro 36% que están en una fase de estado mínimo, como lo llama el instituto, y por último, el 24% de las disposiciones están pendientes de ser ejecutadas, de iniciar la ejecución. Colombia, el gobierno de Colombia suscribió un acuerdo de paz, según el Instituto Kroc, también bastante robusto. Contiene disposiciones ambientales bastante completas, pues 18 de ellas de hecho están sobre todo enfocadas en la reforma rural integral, que es el punto 1 del acuerdo. Según el último informe, 4% de ellas están ya cumplidas, el 10% están en un avance intermedio, 56% tienen un mínimo avance y 31% no han iniciado todavía. Entonces allí se puede resaltar, por ejemplo, lo que ya se inició con el catastro multipropósito, se completaron los llamados PDETs, pero pues hay otra serie de disposiciones que tienen una necesidad de ser iniciadas. Entonces, el día de hoy nuestros conferencistas nos van a compartir sus perspectivas sobre cómo la pandemia está interactuando con la implementación del componente ambiental de los acuerdos. Y pues entonces, sin mucho más preámbulo, yo le voy a dar la palabra a Jimena Puyana para que iniciemos con la primera ponencia. Jimena es directora de Desarrollo Sostenible del UNDP, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ella es ecóloga, tiene maestría en Desarrollo Rural y Evaluación Ambiental Estratégica, tiene experiencia con énfasis en la gestión y conservación de la biodiversidad en áreas rurales, y ha asesorado al Gobierno Nacional en temas relacionados con biodiversidad y cambio climático. Actualmente es
gerente nacional de desarrollo sostenible, como lo mencioné, y lidera proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático y gestión de la biodiversidad. Entre los proyectos que se destacan actualmente está el Programa de Ambientes para la Paz, Vida Digna y Reconciliación, el Programa de Comunidades Sostenibles para la Paz y la Estrategia de Productos para la Paz. Jimena entonces va a ser nuestra primera ponente. Luego vendrá Frank, luego al final Wendy nos dará su charla. Habrá un bloque de diálogo entre los panelistas para que ellos se puedan retroalimentar, preguntar entre sí si así lo desean. Y al final tendremos un bloque especial de más o menos 20 minutos, media hora, para que el público nos pueda hacer sus preguntas. Las pueden, por favor, escribir en el chat y yo las voy a ir tomando y las comparto con los panelistas para que las podamos responder. Entonces, sin más preámbulos, Jimena, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, Wendy, Frank y bueno, todas las personas que están conectadas a este webinar. Y muchas gracias, Miguel, y al Environmental and Law Institute por la invitación a participar en este panel. Hoy yo les voy a comentar un poco sobre los resultados de un análisis hecho por el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, tratando de entender un poco cuáles fueron cuáles se preveían en el momento en que hicimos este trabajo, que fue más o menos entre abril y junio de este año, cuáles eran esos impactos que la pandemia del COVID-19 iba a tener en diferentes esferas del desarrollo. Yo voy a enfatizar, por supuesto, en los temas ambientales, pues que son los temas, entiendo, pues que nos convocan a la reunión de hoy. Bueno, como les comentaba entonces, entre abril y junio de este año, la ONU en Colombia hizo un documento que analizaba los impactos del COVID en el desarrollo sostenible. En ese documento se analizaron cinco temas y al final se proponen algunas recomendaciones de política pública. El primer tema que se analizó fue el sistema de salud y los impactos del COVID en esta esfera, digamos. El segundo aspecto fueron los impactos económicos y ambientales. Parte de este documento, pues que fue liderado por el área de trabajo en la que yo me desempeño. El tercer punto, pues, tenía que ver con los impactos sobre la fuerza laboral, sobre el trabajo y los sectores económicos de una forma más amplia. El otro eran los impactos sociales y finalmente los impactos territoriales. Las conclusiones generales que nos arroja este documento es pues que como ya se también ha mencionado en varios medios, se estima un retroceso muy importante, nunca antes visto en el índice de desarrollo humano global, especialmente en lo que tiene que ver con las variables de educación, de ingreso y de esperanza de vida. Y otra de las, conclusiones generales es que hoy cobra más que nunca mayor relevancia el acceso al Internet para poder acceder también pues, a todas las tecnologías y digamos esta nueva forma de vida a la que nos hemos tenido que adaptar en relación con la telecomunicación, el teletrabajo y también la telemedicina. Según nuestro análisis, pues con acceso a Internet, el impacto negativo sobre el índice de desarrollo humano global se podría reducir a la mitad. Y finalmente, pues que hay una fuerte preocupación porque, como ya lo estamos viendo, se espera pues que el COVID profundice las desigualdades entre las personas y las desigualdades en los territorios, lo cual es pues especialmente relevante en Colombia debido a que esta situación de desigualdad está también en la base y en la raíz de lo que ha sido el episodio, la violencia en nuestro país y que nos llevó pues a tener este acuerdo de paz hace algún tiempo y que ahora estamos pues tratando de implementar. Bueno, ahora les voy a comentar un poco más sobre ya el aspecto más empático en el tema ambiental. Les voy a contar un poquito primero sobre cuáles fueron esas conclusiones muy generales que hemos sacado y también después sobre cuáles fueron los aspectos en ese capítulo que analizamos y cuáles fueron los análisis y conclusiones pues que llegamos en cada uno de esos temas. La conclusión general, pues, y compartida, creo, con casi todos los países es que estamos acá
frente a una gran amenaza ambiental, o también puede ser una gran oportunidad dependiendo pues de las sendas de desarrollo o de las sendas de recuperación que opten los países por adoptar. Una amenaza, pues porque el COVID-19 podría retrasar el logro de las metas o acelerar procesos de degradación ambiental en muchos territorios. Al contrario, también podría crear oportunidades para que en esa senda de recuperación la dimensión ambiental se transversalice verdaderamente en la senda de desarrollo y logremos de esa forma agilizar el logro de las metas ambientales. Colombia ha suscrito a la fecha más de 20 acuerdos ambientales multilaterales que definen, digamos, las obligaciones o los propios retos que el país se ha trazado en temas relacionados con biodiversidad, con cambio climático, con químicos y manejo de residuos, así como también con temas de participación ciudadana en lo relacionado con medio ambiente. Estimar entonces los impactos del COVID frente a esas metas y a estos temas grandes que abordan estos acuerdos multilaterales, pues no es sencillo, y no es sencillo teniendo en cuenta que todavía es poco el tiempo que ha pasado desde que la pandemia fue declarada en marzo. Este es un tema pues que ustedes saben evoluciona día a día, cambia día a día, entonces pues es complicado dar estimaciones muy precisas. Sin embargo, nosotros en este documento de Naciones Unidas tratamos de evaluar 5 aspectos que consideramos o que considerábamos en ese momento, tal vez ahora modificaría algunos o incluiría unos nuevos, pero que en ese momento considerábamos que eran muy importantes ser analizados. El primero tiene que ver con la deforestación, el segundo tiene que ver con el riesgo climático en los territorios, el tercero tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. El cuarto, con la calidad del aire. El quinto tiene que ver con las finanzas públicas, verdes y del clima, y también con el financiamiento privado para los temas ambientales. Y por último, los avances pues, que ha tenido el país en términos de economía circular y que también se verían afectados. Entonces, pues voy a empezar a hablar un poquito sobre las conclusiones muy rápido de cada uno de estos temas, pues para provocar después una conversa con todos ustedes. Bueno, lo primero es sobre la deforestación. Hoy ya conocemos por cifras oficiales lo que ocurrió en términos de deforestación en el país en el año 2019. Sabemos que fueron deforestadas más de 158.000 hectáreas de bosques en Colombia. Sin embargo, que fueron esas hectáreas son menores a lo que fue deforestado en el año 2018. 38.000 hectáreas menos se deforestaron en el año 2019, siendo todavía una cifra alarmante y grave. En 2019 se deforestaron casi un poco más de 197.000 hectáreas. La deforestación entonces disminuyó entre el 2018 y el 2019 en un 19%. Sin embargo, es la región amazónica la que sigue presentando los peores valores en términos de deforestación, con más de 98.000 hectáreas deforestadas. La región amazónica, pues ustedes saben, es una de las perlas también que tiene Colombia, una de las perlas de la humanidad, y pues esta es una situación que ha puesto la atención, que llama la atención de la cooperación del mismo gobierno nacional, de la ciudadanía, y pues que se monitorea con mucha atención. Y ocurren cosas muy extrañas o muy paradójicas también en este tema, y es que, por ejemplo, el departamento de Caquetá, que es uno de los departamentos pues, más impactados por el conflicto y por la violencia, tuvo la mayor disminución en deforestación, el mayor esfuerzo en disminución de deforestación entre un año y otro. Sin embargo, sigue siendo el departamento con mayores tasas de deforestación en Colombia. En el momento que nosotros hicimos ese análisis, logramos determinar también que para el primer trimestre del año 2020, porque la tasa de deforestación que tenemos mide la deforestación en el año 2019, enero-diciembre. Y Colombia saca periódicamente las alertas tempranas de deforestación, las emite el IDEAM, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología, y que estudia los temas de clima y bosque, y que da las cifras oficiales. IDEAM, you record official figures in Colombia. According to their figures from IDEAM, we were able to determine that the first quarter of 2020,
in this deforestation rate. They were actually high. It was a high deforestation, almost 19,000 warnings between January and February, the months with the greatest deforestation. With over followed in March, when deforestation alerts came. Esas alertas se presentaron con una incidencia muy importante nuevamente en el frente amazónico, en los departamentos amazónicos, 3 de ellos, Putumayo, Caquetá, Guaviare, también en Meta y Bichada. Ahora bien, para nosotros no fue posible establecer una relación con la información que tenemos entre el COVID, la llegada del COVID y la deforestación. De hecho, estamos viendo lo que alcanzamos a interpretar es que posiblemente las alertas de deforestación para el segundo trimestre disminuyen. Sin embargo, sí sabemos que estas enfermedades zoonóticas, como es pues, el COVID-19, tienen una alta correlación con aquellos sitios que presentan una alta degradación ambiental. La deforestación, pues es eso. Y por lo tanto, pues nuestra conclusión es que de mantenerse pues, estos niveles de deforestación y degradación de los bosques en Colombia, Colombia podría convertirse en un país con alto riesgo para este tipo de enfermedades. La otra conclusión pues, es que es muy importante de todas formas continuar los análisis, ¿no? Para determinar si la deforestación aumenta o no, si hay cambios en las tasas de deforestación y en los focos de deforestación que puedan estar relacionados eventualmente con las medidas que se toman para atender el COVID. Y si eso se va pues, moviendo territorialmente según esas medidas se van tomando. El segundo aspecto que les mencionaba que nosotros analizamos fue el de riesgo climático en los territorios. El riesgo climático se mide por una combinación de variables, como muchos de ustedes deben saber, entre otras pues, variables que tienen que ver con la salud, con el hábitat humano, con la infraestructura, con oferta de bienes y servicios en determinados territorios. En Colombia, el 100% de los municipios tiene algún tipo de riesgo climático, y el 28% de los departamentos tienen una capacidad muy baja de adaptación frente a fenómenos climáticos extremos, a variabilidad, a cambio climático, etc. Siendo pues esa situación desafortunadamente preponderante en varios de los territorios más afectados por el conflicto y que son a su vez los territorios más biodiversos. Entonces, pues la conclusión evidente es que se espera pues, que el COVID exacerbe aún más esa situación de vulnerabilidad por riesgo climático en esos municipios y departamentos más sensibles y que además sus habitantes, debido precisamente a esa condición de vulnerabilidad que presentan, pues estén aún mucho más expuestos a los impactos negativos de la pandemia. El tercer aspecto que analizamos entonces fue el de las emisiones de gases de efecto invernadero. En Colombia las emisiones de gases de efecto invernadero, según los últimos reportes, han aumentado en un 16% en los últimos años. Con los sectores de minas, energía, transporte e industria como los sectores en donde más se han presentado esas emisiones, que abarca alrededor de un 38% de las emisiones del país, sin contar las emisiones por cambio en el uso del suelo. La meta del país es reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Frente al actual panorama, entonces, de reducción de crecimiento económico, que para el caso colombiano, pues tomando como base las estimaciones que presenta FEDesarrollo sobre el impacto del COVID en la economía, se estima una posible reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de mínimo un 19%, que equivale más o menos a unas 45, 46 megatoneladas de CO2 emitido. Y pues obviamente esto tendría unas repercusiones en la mejora, al menos momentánea, de algunas de las causas, digamos, que generan las emisiones de gases de efecto invernadero en el país y, digamos, una mejora en algunas de esas condiciones ambientales relacionadas con esas emisiones. Sin embargo, pues por supuesto que para que esa reducción de emisiones no sea coyuntural, no sea efímera, es fundamental entonces pues, que el país mantenga en su recuperación económica la senda que se había trazado de reducción de emisiones, los esfuerzos que se están haciendo por la reconversión tecnológica. De lo contrario, pues las ganancias en reducción de emisiones no van a ser significativas y el aporte del país pues, a las metas que tiene comprometidas en las convenciones de cambio climático pues no van a ser relevantes. El cuarto punto que nosotros analizamos fue las finanzas verdes y finanzas del clima, digamos.
Lo que nosotros encontramos es pues que hay unos ajustes presupuestales realizados por el gobierno nacional para la reasignación de los recursos al presupuesto de emergencia por el COVID, y lo cual pues obviamente le ha permitido al país pues atender esa crisis que primero fue una crisis humanitaria compleja, la crisis de salud, que era necesario pues atenderla y que de todas formas impactan en las finanzas de otros sectores, especialmente los de medio ambiente, que como saben también mis dos compañeros de panel, pues son más bien escasas. Y dado pues que esto es una crisis global, el estimado que nosotros hacíamos es que pues podría impactar también la disponibilidad de los recursos proporcionados por cooperantes internacionales en las relaciones bilaterales, pues porque todos los países van a tener que hacer y redoblar sus esfuerzos para retomar los progresos en el desarrollo sostenible que ya se habían ganado. Ahora bien, para el mediano y el largo plazo, en el sector público se podría esperar una reducción en la asignación del presupuesto del gobierno nacional central al sector ambiental, que para el año 2020, según las cifras aprobadas inicialmente, era de 720.000 millones de pesos. Adicionalmente, también se espera una reducción en los ingresos recibidos por parte del Sistema General de Regalías como consecuencia pues, de la reducción del precio del petróleo, lo cual se traduce a su vez en una menor inversión en proyectos ambientales. La inversión promedio en proyectos ambientales había, durante el periodo 2017-2019, había ascendido a 508.000 millones y para el momento en que hicimos el estudio se estimaba una reducción del 75% en las regalías, con un impacto pues importante en los temas ambientales. Por otra parte, pues también analizamos una serie de impactos sobre algunos de los ingresos que tiene el sector ambiental derivados del recaudo de impuestos, de las tasas, de las sobretasas. Entonces, por ejemplo, estimamos una reducción en el impuesto de carbono como consecuencia de la contracción de la dinámica de la actividad de transporte aéreo. En el 2019 el recaudo de este impuesto ascendió a 451.000 millones de pesos. Wendy sabe muy bien que ese impuesto al carbono fue una gran lucha también que se dio en este país y que una parte muy importante de esos recursos, sino toda, más bien, se supone que todos esos recursos deben ser invertidos en proyectos que apoyen la implementación del acuerdo de paz, sean directamente ambientales, el 25 o el 30% de esos recursos, pero el resto tiene que ser para proyectos sectoriales con un enfoque de sostenibilidad ambiental. Igualmente, hicimos un análisis sobre los impactos en el recaudo de las bolsas plásticas. Pues obviamente se reduciría ese impacto que tiene un efecto positivo en el medio ambiente, pero pues es un recaudo que se estaba haciendo y se reduciría por términos de consecuencias en el paro del comercio. La tasa por uso de agua y las tasas retributivas también se reducirían en su recaudo, como consecuencia pues, de las políticas de atención a los hogares más vulnerables y de la contracción económica de las industrias manufactureras y pues, del comercio. También se estima una reducción en el recaudo de la tasa ambiental sobre los peajes, como consecuencia pues, obviamente de la contracción en el sector de transporte terrestre y pues una menor disponibilidad y oportunidad de recaudo de la tasa, de la sobretasa ambiental por el impuesto predial, que se asigna a las corporaciones autónomas regionales, que son las autoridades ambientales en este país, pues por la flexibilización que existe hoy en los plazos para el pago de ese impuesto. También hicimos un análisis de lo que podría pasar en términos del sector privado, en donde se espera una reducción de la inversión en proyectos ambientales financiados por la industria manufacturera. Según los últimos datos del DANE, se indica que la industria manufacturera invirtió aproximadamente 3 billones en iniciativas ambientales en los últimos años. De igual forma, se espera pues, que haya una reducción del gasto realizado por el sector privado en iniciativas de adaptación al cambio climático, que de acuerdo a los últimos datos que aporta el Departamento Nacional de Planeación, ascendía a 1.3 billones entre 2011 y 2015. Entonces, bueno, y el análisis sobre los recursos de cooperación bilateral, como lo mencioné, pues, digamos, si bien hasta ahora vemos que por lo menos aquellos que se han puesto en los acuerdos multilaterales se han mantenido y nuevos recursos han llegado, pues de todas formas existe, digamos, el riesgo, ¿no? De que esos acuerdos bilaterales pues se puedan ver impactados.
productos. El último punto al que me voy a referir pues es entonces el de economía circular, y ahí tal vez un aspecto pues que fue el que digamos resaltamos, y es que pues el efecto de la pandemia sobre los consumidores ha sido pues alto. Una encuesta reciente publicada por la Universidad de los Andes indica que el 81% de los consumidores tiene la intención de disminuir su gasto total, y que destaca su tendencia ahora, a partir de esta situación, a optar por productos más saludables. Eso pues definitivamente es una ventana de oportunidad para promover pues, la información para los consumidores, promover todas estas cuestiones de los sellos ambientales en los productos, etcétera, para que sean productos que se consuman con criterios de sostenibilidad. Sin embargo, pues evidentemente hay unos costos muy altos por el COVID relacionados principalmente con la interrupción en las cadenas de suministro y con el debilitamiento de las pequeñas y medianas empresas, que como también varios de ustedes saben, son las más características del subsector que hace uso sostenible de la biodiversidad, que es una de las estrategias más importantes para detener la deforestación y aportar así a la construcción de una paz sostenible en los territorios de Colombia, que son los más biodiversos. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama. La conclusión general es que si bien en el corto plazo los aspectos positivos se centran en la reducción de los impactos y los costos ambientales asociados a la contracción productiva, en el medio ambiente nunca se va a ganar si el desarrollo económico y social del país va mal. Y al contrario, tampoco va a ganar el desarrollo económico y social del país si seguimos por una senda que destruya nuestro patrimonio natural. Entonces, pues esta definitivamente es la oportunidad para pensar diferente, es la oportunidad para actuar en una senda de sostenibilidad en donde realmente las ganancias y los costos sean verdaderamente compartidos pues por todos los ciudadanos y por todos los sectores. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Bueno, quiero anunciar para las personas que no hablan español que tenemos disponible la traducción simultánea en inglés en vivo en el botón de abajo donde dice interpretación. Entonces, para que puedan acceder a ella, a la conversación en inglés. Jimena, entiendo que según nos conta Felipe, el informe al que te refieres lo van a publicar en las próximas semanas, ¿cierto? Sí, quedará publicado. Está ya en últimas ediciones y aprobaciones. No está disponible todavía. Todavía no. Ok. Tal vez hay algún resumen del reporte, pero tendría que, te puedo informar a ti. Gracias. Que lo pongan en algún lado. Muy bien. Bueno, yo quiero ahora darle muchas gracias, Jimena, por pues un informe tan robusto y tan comprensivo. Yo solo tenía una pregunta antes de seguir con el próximo panelista, y es, ¿ustedes no miraron los temas de líderes y lideresas sociales, líderes ambientales y líderes sociales? En este reporte, no. En este reporte no incluimos ese punto. Ok, muy bien. Bueno, yo quiero ahora entonces darle la palabra a nuestro segundo ponente, que es Frank Pearl. Frank tiene más de 20 años de experiencia en el sector privado y sector público. Ha servido como alto consejero para la reintegración, como alto comisionado para la paz, perdón, ministro de Ambiente, y pues también fue presidente de Valorem en el sector privado, tiene una larga trayectoria. Frank es economista de la Universidad de los Andes, donde obtuvo su grado también de administración de empresas. Tiene un MBA de la Universidad de Richard Ivey School en Canadá y un máster en Public Administration de la Universidad de Harvard. Frank, es un gusto tenerte hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Sobre todo, pues creo que eres un ponente bastante calificado para compartir tu perspectiva, en particular que eres
el arquitecto prácticamente en la mesa de negociación de la reforma rural integral, que como le expliqué al inicio, es el punto 1 del acuerdo con las FARC, que contiene la esencia ambiental de los acuerdos. Entonces, pues, bienvenido, Frank, y adelante. Miguel, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a Jimena, a Wendy y a todos los participantes, como acordamos. Entonces, voy a hacer un resumen ahora de lo que es, de lo que se planteó en la reforma rural integral para dar un marco que nos permita tener una conversación que pueda darnos luces sobre qué es lo que está faltando en términos de reformas en Colombia, para evitar que esos impactos negativos de los que hablaba Jimena y otros pues se sigan dando. La reforma rural integral tiene el propósito, porque es un propósito que todavía está vigente, digamos, de lograr transformaciones estructurales en la Colombia rural. En esa parte del país donde hay millones de personas atrapadas en medio de la ilegalidad, la criminalidad y la falta de instituciones, digamos, sólidas, para también eliminar la pobreza. Y una de las metas que tiene la reforma rural integral era la de eliminar en todas sus dimensiones la pobreza en un 50% en los siguientes 10 años. Ya llevamos 3 años, no solamente sin avances, pero con retrocesos en ese sentido. La reforma rural integral lo que pretende es modernizar el campo colombiano, entendiendo que en Colombia hay tierra para todos y que tenemos un país donde hay que respetar y promover los microfundos, las estructuras de microfundios como el Nariño, pero también es posible fomentar grandes extensiones de tierras para explotaciones agroindustriales en otras zonas del país, por ejemplo, en los llanos orientales. La clave es que a lo largo de la cadena de valor puedan ser incluidos los medianos, los pequeños y los grandes para redistribuir el valor que se genera a través de la tierra. Entonces, los principales elementos de la reforma rural integral tienen que ver con el acceso y uso de la tierra, con unos planes nacionales para ejecutar esa reforma y con unos programas de desarrollo con enfoque territorial, a través de la participación comunitaria, del trabajo conjunto entre el gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías, trayendo innovación tecnológica y promoviendo la agricultura familiar, comunitaria y campesina, pero también la agricultura más sofisticada. En el tema de acceso y uso de la tierra, lo que busca la reforma rural integral es darle tierra a quienes tienen vocación de trabajar y que no tienen tierra suficiente, y para eso se comprometió a armar un fondo de tierras con 3 millones de hectáreas, y este fondo de tierras no pretende, digamos, entre comillas, quitarle tierra a quienes la tienen y la trabajan, sino sobre todo alimentar ese fondo de tierras que en Colombia han sido adquiridas ilegalmente a través de baldíos que han sido apropiados a lo largo de las décadas a través de, digamos, de las mafias y de las estructuras económicas y políticas que nos han robado a los colombianos la tierra que nos pertenece a todos. También a través de la aplicación adecuada de la decisión administrativa de dominio que no están cumpliendo su función social, y eso es una provisión que está en la Constitución colombiana desde hace muchos años, y también a través de la adquisición de tierras mediante la expropiación con indemnización, que es una figura que se aplica no solamente en lo rural, sino también en muchos sectores de la economía cuando hay obras de infraestructura o obras que son de beneficio público. Entonces, básicamente aquí lo que se trata es de que la tierra la tengan quienes la quieren trabajar y quienes la pueden trabajar. Uno de los componentes muy importantes es el tema de la formalización. La inmensa mayoría, la gran mayoría de la tierra rural en Colombia no tiene títulos, y muchas de las personas que trabajan en la parte rural en Colombia están en la informalidad. Las familias que trabajan en la informalidad pueden trabajar 7 días a la semana, 24 horas al día durante toda su vida, y siempre van a permanecer en la pobreza porque el multiplicador de capital, el multiplicador de crédito y el acceso a la formación bruta de capital fijo no tiene un impacto en sus actividades productivas. Entonces,
también incluye un plan masivo de formalización, especialmente de la pequeña y la mediana propiedad rural, pero tiene una concepción de acceso integral. Es decir, aquí no se trata exclusivamente de que las personas tengan tierra. Se trata, sí, de que se redistribuyan adecuadamente los beneficios que genera la tierra. Hasta antes de la pandemia, una de las mayores compañías del mundo en hotelería, Airbnb, es una compañía que no es dueña ni siquiera de un cuarto de hotel. Y una de las compañías de transporte más grande del mundo, que es Uber, no es dueña de un carro. Entonces, no es necesario tener la propiedad de la tierra. Lo que sí es indispensable es tener los mecanismos redistributivos en los esquemas que nosotros logremos implementar en Colombia para que todos quienes trabajen en rural tengan beneficios adecuados y un nivel de riqueza que corresponda a la riqueza que estén generando. Por eso estamos hablando de un acceso integral que incluye capital semilla, distritos de riego. En Colombia hay centenares de distritos de riego abandonados que podrían ser utilizados, asistencia técnica, acceso a crédito y programas de vivienda. Pero todo esto debe estar acompañado de una inversión en bienes públicos. Entonces, lo primero que debe hacer el Estado es escoger unas zonas, y esas zonas son las zonas donde hay mayores niveles de pobreza, mayores niveles de ilegalidad, mayores niveles de criminalidad, falta de presencia sólida institucional, para escoger esas zonas donde están las poblaciones en mayor grado de vulnerabilidad y proveer esas zonas de bienes públicos. Estamos hablando de infraestructura, conectividad, educación, salud, acceso a agua potable y apoyo a los mecanismos de asociación y al sector solidario para que las cooperativas, que en Colombia son muy pequeñas, no tienen economías de escala, son cooperativas basadas sobre todo en servicio, puedan hacer una transformación hacia cooperativas que puedan, digamos, generar productos relacionados con el sector agropecuario. Como hay tantos conflictos y tantas ilegalidades en la tenencia de la tierra en Colombia, se propuso la creación de una nueva jurisdicción agraria y también el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de conciliación y resolución de conflictos, que permitan no solamente dirimir los conflictos de propiedad, tenencia o usufructo de la tierra, sino también tener una mejor comunicación, colaboración e integración entre lo público y lo privado para definir el uso de los suelos. Uno de los puntos más importantes que podemos resaltar es lo que tiene que ver con el cierre de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva, que incluye el aspecto ambiental de la reforma rural. Entonces, digamos que ha habido críticas acerca del contenido ambiental de la reforma rural integral. Algunos dicen que es insuficiente, pero hay que tener en cuenta que cuando uno hace un acuerdo entre dos partes que tienen visiones a veces tan distintas en algunas cosas e incluye unos temas en el acuerdo, todo eso tiene que ser, digamos, negociado y acordado. Entonces, lo que nosotros buscamos en esta parte del acuerdo fue dejar unos lineamientos suficientemente amplios para que después, a través del Congreso y a través de la legislación, se perfeccionaran. Y básicamente lo que dejamos es la obligación de tener un plan que delimite la frontera agrícola y protege lo que se llamó las áreas de especial interés ambiental, que van mucho más allá de los parques naturales, de los parques regionales, de los parques nacionales. Cualquier área, cualquier ecosistema que preste unos servicios que se consideran únicos o indispensables puede ser declarada una zona de especial interés ambiental. Lo segundo, el apoyo a los planes de desarrollo en las zonas de reserva campesina, los incentivos a la reconversión y los planes de desarrollo para las comunidades que están en las zonas de reserva y también en las zonas de amortiguación de los parques y en las zonas de amortiguación de los páramos, por ejemplo. En Colombia hoy hay actividad económica y social en los páramos. Hay páramos donde hay ganado, donde hay cebolla, donde hay minería.
Entonces hay que hacer una transición, pero esa transición tiene que considerar a las comunidades que están ahí. Para eso se consideró la utilización de los pagos, de los mecanismos de pagos por servicios ambientales. Luego viene el segundo componente, que tiene que ver con los planes para la reforma rural integral. Y esos planes tienen que ver con lo que es el desarrollo. El desarrollo es la conectividad. El desarrollo es conectar las personas entre sí, las familias unas con otras, las comunidades entre sí, los municipios, los departamentos y lo rural con lo urbano. Finalmente, conectar lo rural con lo urbano en Colombia. Y a través de la conectividad es como las capacidades individuales, comunitarias, colectivas y regionales pueden agruparse, complementarse y optimizarse para llevar a cabo estrategias de crecimiento económico, estrategias de crecimiento social, a través de diferentes formas de producción, que pueden ser campesinas, familiares, comunitarias, o pueden ser también de mayor envergadura empresarial. Uno de los pilares de estos planes tiene que ver con el catastro. Y el catastro, que ha sido también muy discutido y ha sido muy debatido y tiene muchos opositores, tiene unos grandes beneficios para ordenar lo rural en Colombia, pero también para fortalecer las finanzas públicas. Porque los municipios colombianos tienen básicamente 4 formas principales de financiamiento, que son el presupuesto nacional, las regalías y los impuestos que se derivan de las actividades legales, que son impuestos comerciales y también los impuestos prediales. Pero en los municipios colombianos, donde hay informalidad e ilegalidad, las 2 últimas fuentes de financiamiento que tienen que ver con impuestos prediales y con impuestos comerciales son prácticamente inexistentes. Y las 2 primeras, que son el presupuesto nacional y las regalías, son muy difíciles de cambiar de un gobierno a otro, de un año a otro, de un periodo a otro. Y ya hemos visto las dificultades que hay, por ejemplo, para modificar el sistema de regalías. Entonces, el catastro pretende identificar los predios, los linderos, los propietarios y los valores para que gradualmente se vayan ajustando a sus valores del mercado, y a través de incentivos económicos, los dueños de esos predios, una vez, digamos, tengan esa formación bruta de capital fijo que les permite utilizar esos predios de manera productiva, los pongan a producir de una manera eficiente, o ejerzan 2 opciones: los vendan porque no pueden ejercer esas actividades, para que después de impuestos esos predios le renten igual o más de otras opciones de inversión, o los alquilen a quienes sí pueden poner a producirlos. Obviamente, esta iniciativa del catastro tiene muchos enemigos entre los tenedores de tierra en Colombia, que tienen la visión de que las tierras hay que valorizarlas, hay que engordarlas, no declararlas, o declararlas por debajo de su valor comercial, y luego obtener grandes utilidades. Entonces, el avance en el catastro ha sido mínimo, y entiendo que al final de este cuatrenio únicamente tendremos 60 municipios colombianos con el catastro actualizado. Finalmente, la reforma rural integral tiene unos componentes de inversión en salud, en educación, en construcción de vías, en planes de asistencia técnica, y en opciones de fortalecimiento de mecanismos sociales y comunitarios para volver más productivo el campo colombiano. Yo diría que esa es solamente una de las reformas pendientes. Tampoco se hizo la reforma política. Tampoco se han hecho reformas adecuadas a los mecanismos de participación para que las comunidades tengan legítimamente una incidencia en las políticas públicas en Colombia. Y como consecuencia de eso, y como consecuencia de la pandemia, lo que estamos viendo es que estos objetivos que nosotros teníamos al plasmar la reforma rural integral, que eran llevar Estado y crear mercado para generar equidad, acabar con la pobreza, modernizar el campo colombiano, son objetivos y son tareas que en Colombia siguen pendientes. Lo que ha mostrado la pandemia es
la fragilidad del Estado, la incapacidad de quienes controlan esos territorios de manera legal digamos, para impedir que los ilegales que están en actividades como por ejemplo la deforestación, solamente por mencionar una de ellas, lo sigan haciendo, y la pandemia privilegia a los ilegales y privilegia a los criminales, que en medio de la pandemia siguen haciendo su trabajo. Entonces yo creo que con pandemia o sin pandemia es muy importante que tengamos claro que, como decía Jimena, nosotros tenemos una perla. A nosotros la naturaleza nos dio un país que es absolutamente privilegiado en términos ambientales y que tenemos que cuidar. Y lo estamos destruyendo. Estamos destruyendo los bosques, estamos destruyendo los ríos, estamos destruyendo los ecosistemas, y no hemos logrado un acuerdo social y un acuerdo que nos permita ser productivos cuidando lo que tenemos. Para cerrar, yo diría que esta pandemia ojalá nos sirva a todos para reflexionar, porque aquí necesitamos un nuevo pacto político, un nuevo pacto social, un nuevo pacto económico para proteger los ecosistemas, permitir que los colombianos que están en la pobreza y que han caído en la pobreza y que tienen condiciones de vida que son absolutamente inaceptables desde el punto de vista moral, económico y político, puedan acceder a vivir en una sociedad donde haya equidad. Como decía Jimena, necesitamos riqueza para poder cuidar el medio ambiente, y necesitamos encontrar una forma de generar riqueza, pero distribuirla adecuadamente. Esos serían mis comentarios iniciales sobre esto. Gracias, Frank. Muchas gracias. Bien, yo ahora voy a darle paso entonces a nuestra última panelista, que es Wendy Arenas. Wendy es cofundadora y directora ejecutiva de Alisos, es antropóloga y politóloga, con 25 años de experiencia trabajando contra la inequidad, el cambio climático y prácticas insostenibles. Wendy ha desarrollado más de 15 iniciativas multiactor en la región de Colombia y América Latina, desde un programa de participación en East Harlem en Nueva York hasta la implementación de la estrategia de desarrollo rural integral sostenible desde la Alta Consejería para el Postconflicto en el gobierno Santos, y pues también ha estado involucrada en el diseño y la implementación de Amazonas 2030. Entonces, Wendy, bienvenida y adelante. Estás en mute, por favor, activa tu micrófono. Muy bien. Ahí te oímos. Magnífico. Mil gracias a todos los convocantes, al GGI, al Environmental Law Institute, a Duke University and Environmental Peace Building por esta invitación a este webinar. Es un gusto compartir este panel con Jimena y con Frank. Y mil gracias, Miguel, a ti. Voy a quitar el video. ¿Ahí me escuchan? Ahí te oímos. Sí, voy a estar sin video porque desafortunadamente no tengo buena conexión. Adelante. Muy bien. Ok. Como decía, pues muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Yo quisiera complementar las presentaciones o los temas que han puesto tanto Jimena como Frank sobre la mesa. Creo que ponen los temas fundamentales en lo que tiene que ver con todos los elementos de la implementación del acuerdo y los impactos y sus posibles impactos positivos que pueda tener en los temas ambientales. En mi experiencia anterior a la que estoy actualmente como asesora a la Alta Consejería en temas de medio ambiente para la implementación de los acuerdos, quisiera retomar unos de los puntos que Frank hizo en su presentación,
frente al primer capítulo de la Reforma Rural Integral Sostenible, en esos temas que son fundamentales y que nosotros en su momento con el ministro Pardo consideráramos que eran suficientes para poder garantizar que la implementación del acuerdo en estos territorios absolutamente estratégicos desde el punto de vista de la estructura ecológica principal del país pudiesen implementar los acuerdos sin ir en detrimento de ese patrimonio natural que tenemos nosotros. El conflicto armado, como la gran mayoría de ustedes saben, pues se llevó a cabo en estas regiones en donde se encuentran nuestros bosques naturales, y el hecho de haber firmado el acuerdo de paz implicó e implica todavía la necesidad de garantizar que todo ese desarrollo sostenible, todo ese bienestar que Frank estaba mencionando, toda esa integración de estas regiones al país, se hiciese y se haga de una manera tal que no vaya en detrimento de esos aportes fundamentales. Y yo quisiera resaltar aquí 3 temas que quedaron y que Frank lo dijo, pero que creo que son muy importantes de recordar. El acuerdo llegaron a un acuerdo en 3 temas claves. 1, proteger los ecosistemas estratégicos que van más allá de las áreas protegidas. 2, hacer cerrar la frontera agropecuaria, y esto implicó para el país que finalmente se pusieran de acuerdo el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Alimentos para definir esta frontera, lo que quiere decir que hoy el país tiene unas herramientas muy importantes de ordenamiento hacia dónde se debe pensar ese desarrollo productivo, ese desarrollo que pueda llevar en estas regiones de transición en donde está la frontera y están los ecosistemas, y de qué manera se debe pensar, y eso es gracias a la firma del acuerdo de paz. 3, que las inversiones y el desarrollo productivo que se hicieran en esas regiones se tenía que hacer de acuerdo a los usos del suelo. Y 4, una protección de los ecosistemas estratégicos ahí planteado. Todo esto a partir de un instrumento muy importante de ordenamiento ambiental. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento ambiental participativo fue fundamental para poder empezar a definir esas líneas de inversión que se podrían llegar a hacer en estos territorios. Esos elementos, Frank, yo sí quiero realmente decir, puede que los hayan criticado diciendo que eran pocos, pero consideramos que fueron los fundamentales y los estratégicos. Y manda un mensaje claro al país en el marco de la implementación del acuerdo, pero también en general de toda la política que se haga hacia estos territorios, que son estos elementos que se deben tener en cuenta. Y aquí, pues, obviamente, nos damos cuenta de una serie de vacíos y atrasos que hemos tenido, que no solamente se evidencian por el conflicto armado, sino por unas políticas que se tomaron en su momento. Colombia es un país que dejó de lado todo el sector forestal. Estas son regiones cuya vocación son forestales, porque su gran mayoría de esos territorios son reservas forestales de ley segunda o están nuestros parques naturales ahí. Entonces, el gran reto que ha implicado para el país en la implementación del acuerdo de paz es cómo vamos a entender esos bosques, cómo vamos a desarrollar y tener un desarrollo que le genere bienestar a la población asentada ahí, y cómo lo vamos a hacer de tal manera que no vaya en detrimento de esos bosques, de esa biodiversidad o de esos recursos hídricos. Y aquí pues estamos todos aprendiendo y tratándonos de poner al día en ese sector tan importante. El otro componente que me parece importante resaltar es que gran parte de las inversiones que el gobierno ha destinado o se han destinado en temas de medio ambiente, desafortunadamente todavía siguen dependiendo de la cooperación internacional. Si ustedes hacen un recorrido rápido, fácil, al último informe que emitió la Consejería para la Estabilización, en donde dicen cómo van los avances de los distintos fondos, pues nos damos cuenta que la inversión importante y gruesa en temas de medio ambiente dependen de los recursos del Fondo Colombia en Paz, de los recursos de Colombia Sostenible y de los otros fondos como el de Naciones Unidas o el de la Unión Europea y recursos de la cooperación
versión inglesa y alemana y demás que se están implementando y que se van a implementar, están empezando su implementación. Y aquí hay una reflexión profunda frente al compromiso como Estado general frente a estos temas y estos enfoques de desarrollo, de un desarrollo con un enfoque de crecimiento verde y sostenible. Y si bien Jimena ha hecho un análisis y Naciones Unidas han hecho un análisis bien interesante sobre los impactos en los recursos económicos o en las fuentes de financiación que esto puede llegar a tener hacia el futuro, en los próximos años, hoy pues damos cuenta que las inversiones que se están haciendo a través del OCAT para la paz, pues en una gran medida tienen que ver con los temas de la reforma rural integral y muy poco con los temas de medio ambiente. Inclusive en el plan marco de implementación, los únicos indicadores relevantes que están en temas de medio ambiente tienen que ver con catastro multipropósito, la implementación del ordenamiento ambiental, de la zonificación ambiental participativa y con la definición y la adjudicación de tierras, de títulos de propiedad en aquellas zonas y saneamiento de alguna manera, entre comillas, de áreas y asentamientos en parques naturales o en zonas restrictivas por sus usos de suelo. Entonces, esos 4 indicadores ambientales en el plan marco de implementación desconocen, a mi modo de ver, la gran oportunidad que se tiene de entenderle la implementación del Acuerdo de Paz como una oportunidad para profundizar una nueva manera de entender el desarrollo en unas áreas muy estratégicas del país. Creo y que en lo que alcancé a revisar para esta conversación y compartir con ustedes, la implementación va como se supone debería ir, con unos niveles muy poco ambiciosos en términos de la inversión, pero pues están, el parte de cumplimiento, así lo hace la Alta Consejería para la Estabilización. Efectivamente se han hecho unas inversiones y efectivamente se han cumplido unos compromisos que estaban establecidos. Sin embargo, y aquí sí quisiera un poco resaltar, el enfoque ambiental hasta ahora está empezando a entenderse como un tema fundamental de la implementación de los acuerdos. Para el gobierno del presidente Duque, el énfasis más grande para los acuerdos tiene que ver con los temas sustanciales de llegar a poder implementar la reforma rural integral en sus aspectos económicos y desarrollo, y efectivamente la implementación de los PDETs, los PETARs, los planes asociados a esas inversiones en los PDETs de manera participativa se lograron hacer en los 170 municipios. Ya hay unos nortes de cuáles son esas inversiones y esos intereses desde el enfoque de la población que se deben hacer. Sin embargo, hasta ahora, 2 años después del gobierno, se están empezando a incorporar los temas ambientales como temas estratégicos, pero focalizados básicamente en lo último que mencionó Frank, que tiene que ver con ese aspecto que el acuerdo lo preveía de los pagos por servicios ambientales en acuerdos de conservación limitados a esas áreas en donde están en áreas protegidas o en las zonas de amortiguación de esas áreas protegidas. Entonces, aquí la oportunidad todavía para entender lo que el acuerdo implica en términos de un desarrollo mucho más sostenible y verde es fundamental. Pero como esta conversación tiene que ver con el COVID, yo quisiera hacer unas reflexiones frente a lo que ha implicado el coronavirus para todos nosotros y hacer un poco una reflexión frente a la implementación del acuerdo desde donde nos ha tocado esta realidad. Y esta realidad del COVID y que es interesante los datos que Jimena nos está dando. Pareciese, todavía no se puede afirmar hasta que no salgan las alertas oficiales del IDEAM,
que las 9.000, si entendí bien, Jimena, alertas de enero del primer trimestre fueron en enero y febrero, y que en marzo, que fue cuando efectivamente Colombia entra en todas las decisiones, en todas las acciones que se hicieron para prevenir el contagio de la pandemia, bajaron las alertas tempranas. Entonces, si esto se confirma con la información del IDEAM, podríamos llegar a decir que ha tenido un impacto positivo en términos de la deforestación, pero todavía no sabemos si eso se confirma o no. Segundo, también que han bajado las emisiones de gases de efecto invernadero, con las implicaciones negativas que Jimena nos ha resaltado frente a la pérdida de posibles ingresos por el impuesto al carbono, y porque obviamente ha bajado la actividad económica que genera la posibilidad de recaudación de impuestos, pero también tiene un impacto positivo desde el punto de vista de las emisiones, que pone unos retos importantes a futuro sobre la financiación de los temas ambientales. Pero el COVID no pasa por ahí, el coronavirus nos movió a todos de alguna manera personal y que se tiene que empezar a reflejar. Nos puso de antemano la posibilidad de que el sistema y el planeta paró, un cuarto del planeta paró, y paró no por temas ambientales, paró porque la inminencia de poner en riesgo a la especie humana fue muy grande. Y si ustedes se ponen a pensar lo que eso implica para quienes hemos trabajado en temas ambientales muchos años de nuestra carrera profesional, quiere decir que todo lo que Greta estaba pidiendo, poner el freno de mano, lo logró un virus que estaba poniendo en riesgo la vida de un número muy importante de la población. Y esto me ha llevado a mí una reflexión muy grande para saber cómo entender los temas ambientales y cómo ponerlos en la agenda realmente, que pueda llevar a cambios mucho más profundos. Yo quisiera y me he propuesto que cada vez que yo pueda hablar en este tipo de reuniones públicas, hacer la reflexión que nos ha implicado el parar durante 3 meses a todo el planeta, más allá de los temas que ya se han mencionado acá. Y esto nos ha puesto sobre evidencia una serie de confirmaciones que lo sabíamos, pero que se están poniendo sobre la mesa de una manera que ya no lo podemos entrar a negar. Todo lo que tiene que ver, como Jimena también lo mencionó al comienzo de su charla, en todas las asimetrías que hemos visto entre países, dentro de los países, dentro de las ciudades y entre los sectores productivos. Asimetrías que están evidenciando los temas de equidad y de pobreza y de conocimiento. Asimetrías que tienen que ver también con la capacidad de conectarse a nivel de no mantenerse aislados, sino la conectividad virtual, que ha sido fundamental, y que en las regiones en donde se implementa claramente el acuerdo de paz hay unas asimetrías aún mayores. Pero también nos han puesto sobre evidencia las necesidades y temas que creo que son muy importantes de recoger positivamente. Y uno de esos grandes descubrimientos que me parece que nos pone el COVID sobre la mesa, o el coronavirus, tiene que ver con la solidaridad que hemos demostrado los seres humanos a partir de esta gran crisis, y cómo esta solidaridad se puede llegar a implementar y a aplicar en las cosas que estamos haciendo de manera cotidiana. Cómo podemos llegar efectivamente a entender que la naturaleza sí es parte de una realidad que nos está afectando, que de repente empezamos a entender que la globalización y la interconectividad tiene implementos, relaciones reales, implicaciones mucho más grandes y profundas, y que no vamos a poder dejar de depender de ellas, y que en los territorios aislados, como en el Piedemonte amazónico, como en en Córdoba, en Catatumbo, en todos estos sitios en donde quienes tenemos proyectos allá no pudimos llegar por el coronavirus, pero que empezamos a desarrollar unas maneras distintas de podernos comunicar, nos dimos cuenta que estos territorios realmente tienen que fortalecerse en esas debilidades, fortalecer y sobreponerse a esas debilidades institucionales que Frank estaba mencionando también como una de las realidades de estas regiones. Nosotros hoy podemos pretender que simplemente volver a la normalidad es volver a seguir al ritmo como estábamos antes, o podemos asumir que
el coronavirus nos hizo hacer unas reflexiones profundas como ser humano y que estas reflexiones profundas vamos a tener que aprovecharlas en el mejor de los sentidos, en donde temas, por ejemplo, como seguridad alimentaria empiezan a tener una importancia real y vital en estos territorios en donde se están implementando el acuerdo de paz, en donde los temas de salud, las precariedades de los sistemas de salud, al punto que regiones como en la Amazonía colombiana, un caso de COVID, tenía que abrirse un vuelo especial para poder llegar a tratarse en Bogotá, en toda la región de la Amazonía oriental colombiana, pero que también aparecen oportunidades de cómo repensarse desde lo local, entendiendo su relación con el centro, porque claramente todas las políticas de implementación van a depender siempre del gobierno nacional. Y aquí quisiera simplemente poder cerrar como mi intervención diciendo, si como estamos todos en este momento reinventándonos, ¿qué tendría que reinventarse la implementación de los acuerdos de paz para que efectivamente podamos llegar a cumplir ese compromiso que firmamos todos los colombianos? Finalmente, de alguna u otra manera nos comprometimos a poder implementar ese acuerdo hace 4 años y que hoy estamos con unos retos mucho más profundos que simplemente unos indicadores de implementación. Si efectivamente vamos a estar dispuestos a coger lo que implicó firmar este acuerdo y empezar a mirar que estos territorios deben empezar a transitar hacia unas realidades muy distintas a las que tenemos hoy. Yo quería cerrar mi comentario, mi charla con eso. Gracias, Miguel. Gracias, Wendy. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias a los tres y las tres, porque creo que pues por su parte Jimena nos dio una visión muy profunda y muy comprensiva de cómo el COVID está teniendo unos impactos tanto a nivel fiscal, a nivel económico, y cómo eso se relaciona con los recursos naturales y una senda, como ella lo llamó, de desarrollo sostenible, en la cual tenemos una oportunidad de decidir cómo proceder. Frank, por su parte, nos ha dado una mirada profunda sobre la reforma rural integral y cómo se concibió y cómo se diseñó para tener un impacto sobre el campo colombiano. Y por último, pues Wendy, gracias por tus reflexiones y tu inspiración para tomarnos esto como una oportunidad de replantear muchas cosas. Entonces, yo quisiera, antes de tomar las preguntas del público, y les pido a todos, por favor, quienes tengan preguntas, que por favor las escriban en el chat, que a continuación yo las voy a leer para que los panelistas puedan responder. Yo sí tengo una pregunta y es un tema que se nos quedó tal vez en el tintero y quisiera saber las panelistas y Frank qué opinan, y es el tema de los líderes sociales. Por supuesto, estamos ante una debacle, una tragedia de mayores proporciones que es difícil de entender, y yo quisiera saber ustedes qué opinan, cómo ven que durante la pandemia, si es que ha habido algún cambio o no lo ha habido, y qué opinan, porque pues en últimas, digamos que las personas que en los territorios defienden los bosques y los recursos naturales son los y las lideresas ambientales. Y todos sabemos pues por los múltiples informes y de hecho por los desarrollos en las últimas semanas, la situación tan crítica que se está viviendo. Entonces quisiera abrir el micrófono y escuchar opiniones. No sé si hay un voluntario. Wendy. Es realmente muy, muy frustrante, muy triste ver lo que está pasando y lo que está pasando en los últimos 30 días frente a las masacres que han ocurrido de líderes sociales, de jóvenes, de líderes ambientales en los 2 últimos años, 3 últimos años. Es realmente muy, muy frustrante y preocupante. Y que yo esperaría que
que se tomen acciones. Fíjense que la pandemia, veníamos en un proceso social muy interesante de manifestaciones, de marchas, de una cantidad de temas que estaban poniendo sobre la agenda pública temas fundamentales que generalmente han estado en la periferia, y nos llega la pandemia. Y paramos. Y estas masacres han empezado a tener también una relevancia muy importante porque nos conectamos, llevamos 5 meses sumergidos en las redes sociales. Entonces yo creo que estas masacres terribles han estado también muy presentes en el imaginario de las redes sociales, en las noticias, en las preocupaciones no solamente de los líderes, sino de los territorios, y están poniendo de antemano un tema de esa debilidad institucional. Y yo creería que de una falta de decisión política mucho más asertiva, compromiso real de defender a estas poblaciones que juegan un papel fundamental en el marco de la implementación y en el marco de la viabilidad de estos territorios. Yo creo que en cualquier época el crimen organizado, las acciones criminales, pues obviamente tienen un papel, una libertad más grande de actuar cuando está todo el mundo encerrado, y eso sería la primera lógica que uno podría hacer, pero yo creo que es mucho más profundo de que eso, y quienes conocen de los temas de seguridad y de orden público tendrán que hacer unos análisis más profundos y unas acciones mucho más decididas desde mi punto de vista frente a lo que está pasando. De nada nos sirve en medio de todo guardar otros temas y hacer inversiones millonarias que van a venir ahora para los proyectos productivos si la población líder la están matando. Yo creo que ese es un tema fundamental y estratégico que tenemos que tener sobre la mesa. Gracias, Wendy. No sé si Franco o Jimena tengan algún comentario. ¿Jimena quiere seguir? Gracias, sí. Pues yo creo que ya Wendy lo ha dicho casi todo. Total rechazo a la situación que viven los líderes sociales, a todas estas matanzas y muertes. En estos días hablábamos con algunos colegas de lo difícil que es en estos territorios que estos líderes se formen y que logren, en muchos casos son ellos los que logran establecer también los puentes de comunicación con la institucionalidad, que logran recoger en muchos casos pues, las necesidades de poblaciones en esos territorios rurales tan olvidados. Entonces, para la población que pierde ese líder es realmente una cosa dramática. Para el país que pierde también esos interlocutores es realmente un desastre. Y lo que estamos viendo ahora es que sumado a eso, a las muertes y a las matanzas, pues están muriendo también muchos por el COVID. Y entonces, pues esto sí es un desastre que no se ha dimensionado, un desastre con unas consecuencias muy complicadas para nuestro país, pues que está tratando de moverse hacia la senda de la paz y del desarrollo. Pues es muy difícil porque esas eran muchas de las personas con las que muchos procesos se estaban desarrollando en terreno. Fíjense la muerte del líder de la OPIAC, que llevaba todas las conversaciones sobre cambio climático. Eso es una cosa terrible. El mamo de la Sierra Nevada, y estos por COVID, más todas estas personas que han sido asesinadas. Entonces, pues de parte de Naciones Unidas hemos manifestado muy contundentemente un rechazo absoluto a todas estas situaciones, pero pues un rechazo y la solidaridad nunca va a ser suficiente frente al real problema que hay detrás de todo esto, ¿no? Y ahora pues además con el agravante de que también son muchas personas jóvenes las que están cayendo aquí, y pues así es muy difícil que se logre construir ese sendero de paz con sostenibilidad. Entonces sí es un llamado a ese tema hay que ponerle mucha atención, nosotros acompañamos muchos procesos en terreno, todos nuestros proyectos al final se desarrollan con base en el apoyo y en el trabajo de organizaciones de base comunitaria, eso es parte de nuestro principio. Y pues conocemos también muy de cerca cómo esto está afectando
a muchas de esas organizaciones y pues indirectamente, por supuesto, a muchos de las intervenciones que nosotros hacemos. Gracias, Jimena. Sí, yo sé que tú eres nariñense, además, entonces, pues imagínate el dolor que sentimos por Nariño, que ha estado súper Así afectado. es. Y de hecho, les cuento a manera anecdótica que uno de los otros ponentes que iba a participar en este webinar, que es el exministro Juan Mayr, él estaba confirmado y lamentablemente decidió cancelar su agenda pública por el luto, por la muerte del gobernador de la Sierra. Y bueno, esto es un tema difícil. Franca, adelante. Ya después de que Frank nos responda, tengo 4 preguntas del público que las voy a leer y ya nos quedan más o menos 15 minuticos para cerrar. Bueno, el drama de los asesinatos sistemáticos, porque yo creo que es ingenuo o perverso negar que hay una sistematicidad de los líderes sociales, es la repetición de la historia nuestra. La historia nuestra, infortunadamente, desde hace 200 años es una historia donde los colombianos tal vez nos hemos acostumbrado a estigmatizar y deslegitimar a quien piensa distinto. Tal vez nosotros tenemos unos postulados políticos que expresamos desde una superioridad moral, como si nuestras ideas fueran las que son moralmente aceptables y las ideas de los demás fueran moralmente inaceptables. Y eso nos ha llevado al rechazo, a la exclusión, a la violencia verbal y al ejercicio de la violencia política y de la violencia física y al conflicto interno. La historia de Colombia es la historia de buscar traer a la institucionalidad a quienes están por fuera de ella. Y lo que estamos viviendo hoy no es nada diferente, simplemente la expresión en el siglo XXI de lo que hemos vivido desde que nacimos como república. Entonces yo creo que aquí hay varios elementos. Uno de los elementos tiene que ver con los valores, con la cultura nuestra y con tener la capacidad no solamente de aceptar, sino de apreciar a quien tiene un punto de vista diferente. A los colombianos nos cuesta mucho trabajo eso. Y hay que empezar no solamente por respetar, sino por valorar ese otro punto de vista, porque es en la mirada y la apreciación de un punto de vista distinto donde uno puede o confirmar sus ideas o renovarlas y aprender. Y como sociedad tenemos mucho por hacer ahí. Entonces, las narrativas, los discursos políticos, económicos y sociales muchas veces son discursos de exclusión y la exclusión lleva a la violencia. Y como estamos hablando de zonas que son zonas excluidas, a mí me parece que en términos de política pública sí hay algo concreto para hacer. Pensemos en un territorio cualquiera, pensemos en el sur del país, en el Nariño, en el Cauca, en el Putumayo, esas zonas donde están todas las problemáticas que uno quisiera resolver. Y si uno toma una zona del país y mira, digamos, por lo menos 8 dimensiones y hace un plan y una estrategia a largo plazo, estos problemas son solucionables no de un día para otro, pero gradualmente. Miremos cuáles serían las dimensiones que tendría que tener una estrategia y un plan para incorporar esas zonas al país, lograr que se desarrollen, lograr equidad, lograr disminuir la pobreza y disminuir la violencia a través de llevar Estado y crear mercado. La primera es la dimensión jurídica, cuáles son las normas que hay que modificar, cambiar o utilizar para poder diseñar una estrategia de desarrollo incluyente. La segunda es la institucional, cuáles son las capacidades institucionales colectivas que se requieren en esas zonas, yendo mucho más allá de la presencia efímera de la fuerza pública o de la justicia. Y cuáles son las instituciones que deben permanecer ahí para el servicio de los ciudadanos y al servicio de esta causa. La tercera es la dimensión económica. ¿De dónde sale la plata? Pero sobre todo, ¿dónde se va a invertir? ¿En qué poblaciones? ¿Con qué impacto esperado? ¿En qué actividades? La cuarta es la dimensión política. ¿Cuáles son los acuerdos políticos que debemos hacer a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local para que la mayoría de los grupos políticos que tienen incidencia e influencia en estas zonas apoyen estos acuerdos y su implementación? Estoy hablando de acuerdos que van mucho más allá del acuerdo de paz. La quinta es la dimensión social. ¿Cuáles son los grupos de interés? Las lealtades que tienen, su historia, sus perspectivas, sus miedos, sus frustraciones
y cómo podemos, conversando entre todos, porque aquí no se puede excluir a nadie, lograr unos acuerdos mínimos que nos permitan crear unas agendas en los territorios. La sexta es la dimensión diplomática. ¿Cuáles son los recursos de cooperación, pero sobre todo las capacidades técnicas y el conocimiento que podemos traer de otros países? En el chat hay una pregunta de Carolina Campos y pregunta si estamos perdiendo la ventana de oportunidad de la cooperación internacional por las falencias en la implementación. Yo creo que Colombia es un país suficientemente rico y tal vez el mayor valor que tiene la cooperación no es la chequera. El mayor que tiene valor que tiene la cooperación es el conocimiento y las capacidades técnicas aplicadas a unas instituciones y a una sociedad que puede ser fortalecida. El séptimo componente de este plan es, sin duda, el componente ambiental. ¿Cuáles son los ecosistemas, su función, los servicios que deben prestar, lo que debemos proteger, qué se puede hacer y qué no, y bajo qué reglas de juego? Y el octavo es el cultural, porque cada región de Colombia es distinta. Entonces uno puede con estos elementos o con otros similares hacer un plan y desde el Estado liderar este plan en una alianza con el sector empresarial y con todos los grupos ciudadanos para transformar las regiones de Colombia y lograr que los pretextos para ejercer la violencia verbal, física y la exclusión vayan gradualmente desapareciendo. Gracias, Frank. Muy bien, ya nos quedan 7 minuticos, entonces yo, si les parece, voy a leer las otras preguntas y les voy a dar la apertura para que puedan elegir la que prefieran contestar. Entonces, en el chat nos pregunta Matt Gallagher que se ha hablado sobre mejorar la educación y alcanzar a los pequeños productores. Le está preguntando si le podemos contar sobre la estrategia de apoyo a los pequeños productores para acceder las finanzas y los mercados internacionales. Miguel Rojas nos pregunta sobre la discusión económica a nivel del Estado en 2 dimensiones. Primero, sobre minería, oro, carbón y otros superconductores, y el fracking, sobre la, digamos, la limitación legal y las formas de que el país ve para salir de la crisis del COVID. Tenemos otra pregunta sobre la reforma agraria. Dice que ha estado a la base del discurso de la disidencia política de las FARC, el manejo de los recursos también, el ELN y el petróleo. Si no hay avances en esos 2 temas que son ambientales, además de los muchos firmados en los acuerdos, no hay futuro de paz. Es un comentario que hace Miguel Rojas. Otra pregunta, gracias por la discusión, muy valorada. Esta la hace Jermaine Hirba. Han hablado sobre deforestación. ¿Hay en la pandemia una acción específica sobre este asunto? Gracias. Y por último, ¿cómo creen que las tecnologías de cuarta revolución industrial pueden apoyar en toda la estrategia para enfrentar esta crisis? ¿Quién quiere arrancar? Bueno. Yo quisiera con el tema económico aprovechar y que no... sobre una iniciativa en la cual estoy muy involucrada que se llama Cacao, Bosques y Paz. Es un acuerdo entre el gobierno nacional, el sector cacaotero, el 94% de la industria cacaotera y chocolatera del país, las grandes ONGs, pequeñas ONGs, somos 17 adherentes y tiene como propósito empezar a implementar el cacao en arreglos agroforestales como una estrategia para aportar y ayudar a la implementación del acuerdo de paz en los municipios PEDETS. Y ahí básicamente a la pregunta que nos hacen de cómo es el componente económico y la asistencia a los productores en estos municipios para la implementación juega un papel fundamental.
nosotros se identifica que el cacao puede jugar un papel muy importante en cerrar esa frontera agropecuaria, en hacer un uso adecuado del suelo y empezar todo un proceso de restauración productiva en aquellas áreas degradadas en las zonas de PEDET que han sido degradadas por distintas razones en los últimos 50 años del conflicto armado. Son este tipo de proyectos y de iniciativas que empiezan a trabajar un poco de manera integral lo que Frank ha puesto como de antemano una hoja de ruta para poder integrar estos territorios en un camino hacia una paz y hacia un desarrollo económico que genere bienestar y que proteja los recursos económicos. Y una de las cosas fundamentales que se han evidenciado para que estos proyectos efectivamente productivos sean sostenibles en el tiempo y sean parte de esa construcción es una asistencia técnica más allá de lo que está planteado en los fondos actualmente. La cooperación internacional ha sido sensible en pensar, a entender que es más importante la asistencia técnica que la inversión económica en semillas, en plantas. Lo que la gente requiere más es un acompañamiento permanente durante no menos de 5 años para poder fortalecer los procesos. Lo digo, el proyecto grande de cacao de USAID que va a entrar con una lógica de 5 a 7 años de intervención, porque nos dimos cuenta que los proyectos que están planteados económicos, como se concibió de intervención de 2 años o de 3 años, son insuficientes para acompañar a los campesinos a poder sacar sus productos. Para un ejemplo muy cortico y ya para cerrar, uno le da recursos en todo el esquema del PENIS, que ya no hay PENIS, pero todo el esquema cuando se planteó el cacao como un producto alternativo de sustitución de cultivo de la coca, se estaba pensando por intervenciones de 3 años de acompañamiento. 3 años se demora una mata de cacao en producir el primer grano de la primera mazorca de cacao. Si no seguimos acompañando, se nos van a quedar toda esta cosecha sin poder procesar y sin poder llegar a acuerdos comerciales importantes en el futuro. Entonces, yo de alguna manera coincido también con Frank que es más importante la asistencia técnica, el conocimiento y el acompañamiento físico y real de la gente técnica en estos territorios que simplemente poner unos recursos que seguramente se van a perder en el tiempo, si no se hace de una manera integrada y permanente, y que tiene que ver con una asistencia que no es solamente técnica, sino integral, de fortalecer las asociaciones de productores, de fortalecer la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos de máximo valor, de la posibilidad de integrar al sector privado como un aliado estratégico, de entender a la institucionalidad como otro aliado estratégico. Y claramente, pues eso es un tema que requiere también que pensemos de manera muy distinta cómo vamos a invertir esos recursos en el territorio. Pero sí, eso es clave y bueno, el cacao que lo estamos trabajando en arreglos agroforestales es una intención clara en esa línea. Gracias, Wendy. No sé si Franco o Jimena quisieran comentar algunas de las otras preguntas. Ya para Pues, si cerrar. quieres, yo me lanzo cortito al agua con un par de cosas. Nos mencionaban en las preguntas sobre la pertinencia en los temas de educación, de acceso a estas tecnologías de la cuarta revolución industrial. Yo quisiera compartirles que apenas inició este tema de la pandemia y del COVID, a nosotros nos tocó desde el PNUD replantearnos muchas de nuestras estrategias para no solo de la forma como trabajábamos en terreno, nuestro trabajo sí es muy territorializado, sino también de esas nuevas necesidades que veíamos en las organizaciones que no estaban identificadas inicialmente en las propuestas de los proyectos que nosotros estamos pues desarrollando, pero que era necesario traer a la mesa. Entonces, por ejemplo, nos tocó revisar en todos nuestros proyectos cómo podríamos adelantar o desarrollar acciones para asegurar seguridad alimentaria. Lo que estábamos viendo es que los ciclos del comercio se estaban cerrando y yo creo que por mucho que mañana empecemos lo que llaman en Colombia la nueva normalidad,
seguramente no sabemos cómo vaya a evolucionar el virus y podemos estar teniendo permanentemente ciclos de cierre, ¿no? Entonces, garantizar la seguridad alimentaria con cadenas de suministro cortas y locales se vuelve una estrategia muy importante para proteger a esas poblaciones que están lejos. El segundo punto que no teníamos nosotros contemplado, por ejemplo, es el tema del acceso al Internet. Nosotros hoy hemos llegado a facilitar con los programas con los proyectos del PNUD acceso a Internet en 37 localidades del país, todas muy remotas, todas muy lejanas, enfocados en población indígena, población afrodescendiente y campesinos que están en zonas remotas, y eso está cambiando realmente la vida de muchas de estas personas. Se hace el acceso a Internet, por ejemplo, en las juntas, en las casas comunales, en las juntas de acción comunal, en las tiendas comunitarias. Tenemos una estrategia específica para fortalecer esas tiendas comunitarias con Internet y con productos de la agrobiodiversidad propia y local, para que también se den esos ciclos cortos de producción. Estamos nosotros, por ejemplo, en temas, por ahí escuché algo del tema de la minería, pues tenemos también un programa interesante sobre eliminación del mercurio en la minería artesanal, y ahí nos hemos visto enfrentados pues también a muchos retos. Uno de ellos tiene que ver con la conectividad del Internet y con cómo desarrollar con estas organizaciones, por ejemplo, de mujeres agromineras, cómo fortalecer entonces la estrategia, por un lado, más de producción de alimentos, y por otro lado, cómo garantizar que ese oro, que en este caso es de minería de oro, ese oro que se saca con prácticas tradicionales y artesanales, esté libre de mercurio, libre de conflicto, tenga unos sellos que permitan reconocer esa trazabilidad. ¿Cómo desarrollamos entonces aquí? Estamos adelantando una estrategia de blockchain para que el comprador internacional tenga la seguridad de dónde proviene ese oro y a qué familias realmente está beneficiando. Y bueno, así una serie de cosas, hasta el manejo de residuos hospitalarios, adelantar algunas de las acciones que veníamos haciendo de asistencia técnica para el manejo de esos residuos en municipios súper lejanos como en Quibdó, en Yopal, en Riohacha. Estamos en varias regiones de Córdoba y de Sucre, en la Amazonía. Bueno, entonces lo que les quiero decir es que efectivamente hemos visto la necesidad de repensar también estas intervenciones de nuestros programas ambientales. No pueden ser solamente para los temas, digamos, meramente ambientales que conocemos tradicionalmente, sino que si no miramos estos otros aspectos, pues esos proyectos tampoco van a progresar. Gracias, Jimena. Bueno, le doy la palabra a Frank para que cerremos. Ya estamos fuera del tiempo, entonces voy a decir algo corto. Wendy decía que antes de la pandemia en Colombia teníamos muchas manifestaciones y mucha participación cívica y ciudadana buscando cambios y transformaciones. Yo creo que la pandemia está conteniendo y ocultando unos problemas muy profundos. Miseria, pobreza, inequidad, desigualdad, falta de diálogo, radicalización, e infortunadamente uno ve que los colombianos estamos llenos de odio, de rabia y de miedo. Es entendible por lo que hemos vivido, pero yo creo que eso es lo que tenemos que superar. Y esa reflexión de la que hablaba Wendy, que todos estamos haciendo y que hemos tenido que hacer en estos meses, es indispensable a todo nivel, a nivel de las empresas, de los grupos sociales, del Estado y del gobierno. Y yo creo que a nivel individual nos hemos dado cuenta de que no necesitábamos tanto, de que no necesitábamos todo, de que muchas de esas cosas que estábamos buscando eran superfluas e innecesarias. Y yo creo que esa es la conversación que hay que promover en esta sociedad, que es indispensable, que es necesario, que es suficiente y que es deseable. Y realmente con el corazón abierto y con nuestras capacidades puestas al servicio de causas colectivas, hacer un nuevo acuerdo para definir cómo vamos a utilizar los territorios, qué actividades son deseables, con qué propósitos, ¿sí? Y qué es lo que estamos construyendo y qué construiríamos si volvemos en entre comillas, nueva normalidad, que no va a ser igual, a esa pugnacidad y a esa lucha permanente de intereses económicos, sociales y políticos por tener
y acaparar cada vez más. Yo creo que la vida y la naturaleza nos han hablado claramente. Aquí hay que hacer algo distinto. Lo que estamos haciendo en Colombia no está funcionando y tenemos los recursos, las capacidades y ojalá el nivel de conciencia para lograr unos acuerdos nuevos. Las soluciones técnicas están y están inventadas. El problema no es técnico. El problema es de disposición, de convicción, tal vez de generosidad y de entender que somos parte de una sociedad que es más grande que nosotros mismos y estar dispuestos todos desde donde estemos a construir para los demás. Yo creo que ese es el reto que tenemos. Lo técnico se resuelve si lo primero está. Gracias, Frank. Con esa reflexión profunda e inspiradora me despido entonces de todos y les agradezco mucho a todas las ponentes y los asistentes por acompañarnos hoy, invitarles a los webinars siguientes que vamos a hacer sobre género, justicia transicional, el imperio de la ley. Bueno, vendrán otros eventos, entonces les invitaremos oportunamente. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan muy buen día. Gracias a todos. Gracias, gracias. Chao. Muchas gracias. Sí, Hasta hasta luego. Chao, chao Wendy, Chao. Frank, Miguel. Chao, Frank. Bien. Chao, Jimena. Un gusto. Nos vemos. Mismo, chao. Miguel. Gracias. Chao, Wendy, gracias. Chao, chao.